Hola, ¿qué tal, cracks? Bueno, antes de empezar, un mensaje de nuestro sponsor. Y no te olvides suscribirte, likear a muerte, que es lo más importante, compartir, favoritos, y vamos a darle, que es lo más importante. Si quieres comprar oro a muy buen precio, no olvides de ir a p2pah.com y utiliza el código DESTRO para tener un 3% de descuento. Sin más, disfruta del video. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile. Sí, como están viendo en el título del video, mucha gente me estaba pidiendo esto, así que se los traigo. Solo quiero aclarar algo, la gente de mando no la emparejan con la gente que va a jugar con touch, o sea, con la pantalla, o sea, que básicamente, ya saben, lo típico. Siempre la separan, así como separan a la gente también de emulador. Que por cierto, dentro de poco haré el video del emulador del Game Loop cuando esté. Yo les traeré noticias para esa gente que quiere jugar en el emulador. Ok, hoy vamos a hablar del mando. Ahora, muchas personas me han preguntado si el mando tal cual se puede configurar. Y sí, y recuerden, suscribirse, likear a muerte. Y quiero ver que por lo menos lleguemos hoy a los 73.000. Creo que sí se puede, así que hagámosle el ánimo. Yo sé que ustedes pueden, o sea, en serio, por favor. Ahí dejen su poderoso like, que nada cuesta. Y también comentar qué es lo que más les parece lo bonito y qué no. Y pues suscribirse. Ok, pues bueno, tengo aquí mi mando de la Xbox. Está conectado a mi móvil ya. O sea, se conecta con Bluetooth, esto es sencillo. Ya saben lo típico, darle al de sincro y listo. Se pone a parpadear y tenés que hacer lo siguiente. También el de control de Play 4 se puede. Aquí también tengo el control de Play 4, pero se estaba cargando. Ok, para cambiar los controles, te tenés que dar en controles personalizados por si querés cambiar todos los controles que tenés aquí. O sea, aquí los puedes ver. Por ejemplo, que si querés el de marcar con el de interactuar, los puedes cambiar. Y así sucesivamente. O sea, puedes cambiar los controles como quieras. O sea, obviamente. Lo otro que tengo para controles es también lo que es actualmente las sensibilidades. Aquí la podemos visualizar. FP1 sin mira, que podemos verla tranquilamente. Y también vamos a ver cómo se ve el juego. Yo honestamente pondría a lo mucho una sensibilidad mediáticamente buena. O sea, también te lo digo. Porque pues se nota de que la sensibilidad está muy bien. La verdad es que el juego lo ha pulido muy bien. Lo de la cámara, pues aquí tenemos incluso más configuraciones. Pero así lo tengo de manera viable. Y me van a decir, no te creemos de esto. Bueno, salado si no me creen. Y bueno, ¿dónde nos tenemos que ir? En el apartado aquí de Bluetooth. Aquí lo pueden visualizar. Aquí están viendo mi pantalla. Está conectado lo que es el Xbox Wireless Control. Lo único que tienen que hacer, se puede con cualquier control genérico, no necesariamente de Xbox. Se puede hacer incluso con control USB, no solo de Bluetooth, pero yo lo tengo conectado con Bluetooth porque no tengo el cable. Entonces, en Xbox tenés que tener presionado el botón de sincro, que es acá. Y en Play tenés que tener el botón presionado de char y PS, o sea, aquí tal cual. O sea, lo vamos a poner en cámara para que lo puedan visualizar. Bueno, aquí tenés que presionar el de char y el de Play para que actualmente se ponga a parpadear y actualmente pues se pueda visualizar el Bluetooth. Y el de Xbox es lo mismo, o sea, básicamente tenés que tener presionado el botón de acá atrás, para que se sincronice y te va a aparecer en Bluetooth en dispositivos compatibles. Por ejemplo, aquí donde dice más ajuste, aquí lo vamos a visualizar. Y aquí lo pueden ver. En lo que cuando te aparezca en dispositivos disponibles, solo le das a refrescar y te va a salir el dispositivo nuevo, que sería en este dado caso algo muy novedoso. Así que no hay de qué preocuparse, mis queridos cracks. Bueno, ahora vamos a darle a lo que es actualmente la partida. Ok. Primero vamos a ver la práctica libre para que lo puedan visualizar cómo se ve actualmente el mando en totalidad. Yo recomiendo esto para la gente que quiera jugar con mando si tiene iPad o tablets. O sea, básicamente se lo recomiendo si tienen tiempo o algo. Por ejemplo, miren, aquí pueden ver. Estoy jugando con control, no estoy tocando. Están viendo que aparecen las configuraciones tal cual y que todo se ve bien. Ahora, por ejemplo, miren, incluso pues puedo venir acá, si quiero un arma, se consiguen aquí tranquilamente, vengo. A ver, me siento raro porque nunca había jugado y porque la sensibilidad tal vez pueda que sea más alta de lo normal. Pero bueno, o sea, miren, o sea, se recarga con la X, se dispara, o sea, tranquilamente, así lo estamos viendo. O sea, lo pueden visualizar. O sea, y para los que han jugado en Apex de consola de móvil, pues pueden jugar con control sin problema alguno. Se los agarra tranquilamente, incluso puedes inspeccionar, vos venís aquí, quiero inspeccionar. Ahí está, perfecto, me sirve. O sea, y demás cositas de la vida, o sea, por ejemplo, ¿qué cruzar la utilidad? Ahí está, ahí la tenés, perfecto. O sea, tenés ahí la habilidad, que si quieres dar lomo, o sea, le das acá, lomo es acá, habilidades acá, disparas acá. O sea, imagínense, no estoy de broma, o sea, lo están viendo, tranquilamente lo están viendo, incluso pueden visualizarlo. Aquí para la rueda es esto. O sea, que quiero tirar el gesto de obtain, lo tira. Que si quiero tirar la rueda de curación, aquí la cruceta arriba. Que si quiero tirar la cruceta de granada, aquí la tiro, imagínense. O sea, está muy god. Está muy god, honestamente. Yo pensé que no iba a ser tanto así,
pero sí lo es, honestamente sí lo es y está muy bonito. Para agarrar las cosas, pues lo típico, tenéis que agarrar con la cruceta, vos decís aquí, la agarro y lo tenemos. Y con la A confirmás, obviamente, con la A confirmás. Cuando te sale así, el inventario lo puedes cerrar con la X. Entonces con las crucetas vos elegís, lo quiero agarrar esto, lo agarras con la A, lo confirmás. Con la B te deslizás y demás. Igual puedes configurar los controles a tu gusto. La definitiva es con LB y estos dos, mejor dicho. Entonces es como lo típico. Igual puedes cambiar los controles, entonces, como que la tira. Yo sé que es el bug de Octane, pero se siente. Y además, es más, miren. Ahí está. Y cuando quiero inspeccionar a cada rato solo le doy al de la cruceta porque ya los he puesto. Y se nota, ahí está, listo, exacto. O sea, hay gameplay, tienen gameplay exactamente muy bueno. Ahora, quiero destacar que el control solo funciona fuera de partida, porque se nota completamente. Y incluso, pues viene bien en algunos aspectos posibles, en otros pues no vienen tan bien. Pero si hay gente que le gusta jugar, pues ya lo saben que se puede jugar con mando. Sirve con cualquier mando, tengo entendido, excepción el de Play 5. Y los genéricos funcionan, según tengo entendido. Ahora, si no me creen, pues vámonos a multijugador. Entonces este equipo sería bueno, la verdad. Vamos a ver. Y pues pequeña transición para que vayamos a la partida tranquilamente, ¿no? Bueno, cracks, ya estamos en partida y como pueden visualizar, aquí se puede confirmar. Esto que sale aquí es lo del control. Y pues tranquilamente nosotros le damos en confirmar y listo, ya estamos en partida. Y pueden ver, o sea, literalmente se ve bien. O sea, siento que la movilidad va fluida. El slide cancel puede ser igual, o sea, literal. Y pues todo bien, viene bien. Y con Y se cambia de arma, por cierto. O sea, como en los shooters siempre se cambia con arma con la Y, para que lo sepan. O sea, miren. O sea, tranquilamente todo puede ir mejor con este upgrading. O sea, es que lo pueden ver. O sea, lo pueden ver mucho mejor. Me siento raro controlando Recall, por cierto. Ay, disculpen, loco. Muerto. Ya, muerto. O sea, imagínense jugar así, loco, o sea. Pero obviamente mejor configurado, más acostumbrado. Claro que sí, si no fuera por otra cosa. También porque no lo tengo bien configurado. Muerta. La lifeline, muerta. Buenísima, perfecto, me sirve. Entonces lo que le digo, y si me quiero curar, pues, o sea, por ejemplo, si me quiero curar, vengo, abro el apartado y le doy al de curarme. Y listo. Y para cancelar con la Y, pero obviamente no va a cancelar. Bueno, cracks, con eso hemos finalizado el video ahorita, básicamente del control. Así que, bueno, ustedes me harán saber en los comentarios si les ha encantado, si les ha gustado. Y pues bueno, no necesariamente tienen que tener un control de Xbox, ya para que lo sepan, un control de PlayStation, básicamente, si quieren jugar el juego con control. Pueden hacerlo con controles genéricos, con Bluetooth o con cable USB. Que básicamente lo que necesitan es un cable tipo C y lo conectan a su móvil, es lo único. O sea, ahí pueden jugar tranquilamente. Lo que sí necesitan es una muy buena configuración. Yo honestamente no lo siento mal, no siento delay, pero eso también tiene que ver con el dispositivo Bluetooth que tengas en tu móvil. Así que si puedes hacerlo con cable, creo que es mejor, obviamente. Entonces bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.